y como les decíamos hace un ratito, queremos entender un poquito más de qué se trata, por lo menos el anuncio que hizo Manuel Adorni en representación del Gobierno Nacional, por supuesto, de esta inversión en el interconectado eléctrico nacional, que implica entre sus obras una que permitiría la interconexión Tierra del Fuego con Santa Cruz. Claro. Y, o sea, el continente. Bueno, buscando en el archivo encontramos que durante la primera gestión del gobernador Melella, durante la gestión a nivel nacional de Alberto Fernández, hubo encuentros, reuniones y presentaciones que se hicieron desde la provincia, en particular desde la Secretaría de Energía de la provincia, justamente para que se lleve adelante esta obra del interconectado físico que se presentó en el Consejo Federal de Energía, ¿no? El interconectado quiere decir físico, bueno, sí, es como dice la palabra, físico. Literal. Así que lo tenemos del otro lado del teléfono a Moisés Solorza, quien estaba a cargo de la Secretaría de Energía en ese momento, un tipo que trabaja en las cuestiones de energía de toda la vida. Moisés, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Un cariño enorme, gracias por la comunicación. Gracias, a los oyentes. Gracias por atendernos. Moisés, el proyecto, o sea, todo este anuncio que hace Adorni, en lo que hace a la obra del interconectado Santa Cruz Tierra del Fuego, ¿es exactamente el que había presentado la provincia en su momento? Creo 2020. Que no sé si 2020, 2021, por ahí. Sí. Luego de una actualización del proyecto original, digamos, de aquel 2015, en donde la consultora ESIM, a cargo del ingeniero Carlos Cadena, tenía de alguna manera aquel antiguo proyecto de conexión física del continente, por así decirlo, sí, cruzando el estrecho de Magallanes para conectar la isla grande de Tierra del Fuego. Nosotros, me tocó a mí, digamos, como primer objetivo, después de hablar con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por directiva del gobernador, de intentar de alguna manera refuncionalizar este proyecto, darle otra vez vida y llevarlo a la mayor escala posible en función de la búsqueda de varios objetivos. Y uno era justamente en el gobierno de Alberto Fernández poder decir que la interconexión del continente con Tierra del Fuego, la conexión física, no es una cuestión económica ni financiera, sino una cuestión soberana de seguridad energética, y que el gobierno nacional, en conjunto con el gobierno provincial, debiéramos trabajar para completar la única obra que falta, además del cruce por aguas argentinas, para la conexión al sistema argentino de interconexión nacional. Entonces, Tierra del Fuego necesitaba en ese entonces ese apéndice y esa obra para el desarrollo, digamos, fueguino, sí, en función de, claramente, ¿no?, de tener sistemas fueguinos de subtransmisión y transmisión en alta tensión conectado con Río Gallegos, digamos, ¿no? Claro. Santa Cruz de Tierra del Fuego a través de lo que es el anhelo, ¿no?, la zona de generación en Boca de Pozo, con la interconexión hasta Río Grande y después en etapas hasta Ushuaia. Y eso fue, digamos, el proyecto, digamos, una actualización del proyecto original. ¿Por qué? Bueno, porque ahí sí es una estrategia que utilizamos junto con el equipo en ese momento, de hablar en el Consejo Federal de Energía, a ver cómo estaba ese proyecto, lo pudimos rescatar, reflotar y plantearlo en 3 etapas. El anuncio de Manuel Adorni tiene que ver con la primera etapa, que justamente en esa etapa completa, digamos, el interconectado ronda los $330 millones, y con varias variables que son más bien técnicas, que no vale la pena ahora. Pero ese monto es a valores de hoy. A valores de hoy son $345 millones, que van a ser $345 millones, aunque el dólar se vaya a 10.000. No sé si me explico. Claro, sí, porque estamos hablando de dólares. Exactamente. Entonces, como meta objetiva, con Darío Martínez y Alberto y Sergio Massa, cuando nos juntamos, voy a hablar de modo coloquial porque fue así la charla, ¿no? Sí. Y dada la complejidad del asunto, más que nada por cuestiones ambientales, todo lo que sabemos de lo que se llevó en discusión en Tierra del Fuego,
el famoso interconectado que decía que vamos a tirar torres por el Paso Garibaldi, y que fracasó en su momento, sí, hay que decirlo a todas luces, ¿no? Entonces, la idea, y en este momento fue decirle al presidente de la Nación, bueno, que se buscaran a través de organismos internacionales de financiamiento, o una modalidad como se realizaron otras obras importantes de gran envergadura a nivel del país, como la interconexión a Entre Ríos, Yacyretá y otras. Bueno, que Tierra del Fuego necesitaba un aporte de lo que se denominó el 3 por mil, digamos, el 0.0003% de un aporte solidario de todo el país para concretar la obra. Entonces, en ese momento, Alberto Fernández me dijo, pero bueno, yo le pedí específicamente que tiraran, que cumplan el Estado Nacional, como se dice habitualmente, tirar el cable desde Río Gallegos hasta la zona norte de nuestra provincia, digamos, claro, ¿no? claro. Y que dadas las discusiones que tuvimos, cuestiones ambientales, y que después puertas adentro lo discutíamos los fueguinos para ver por dónde, cómo, con qué traza, cómo financiarlo y de qué forma nos ponemos de acuerdo las y los fueguinos para llevar el mejor proyecto posible, el mejor proyecto económicamente viable, y cada uno tendremos la oportunidad de poder discutirlo, digamos, en una mesa en donde se defina el destino de la provincia, y que no dependa de una imposición de nación. Esa Ese es el objetivo. Esas serían la discusión que le quedaría si esta obra se realizara. Ahora hablaremos de eso, si eso es posible. La etapa 2 y la etapa 3 sería la que vamos a tener que discutir los fueguinos en un futuro, no sé, mediano o largo plazo, para hacer el interconectado dentro de la provincia, para unir las ciudades. Sí, claro, porque hay cuestiones, y obviamente hay cuestiones que ya el mundo ha superado, lo que hemos tenido la oportunidad de viajar por el mundo, ni siquiera se tiran. Hoy podés tirar de la misma forma que usás por el Estrecho de Magallanes a conectarte a las ciudades, o a la zona norte. Vamos a suponer que ponemos una generadora de 500 megas o 1000 megas para exportar energía, inclusive a través de ese electroducto, como se denomina, perfectamente se podría tirar un cable oceánico hacia la ciudad de Ushuaia y pasar por Tolwyn. O podés tener una cuestión mixta, es decir, podés venir por Torres de Río Grande hasta desde la zona norte, de las zonas petroleras y demás, para garantizarle la energía y la venta de energía a las actividades petroleras, carburíferas y petroquímicas, y de ahí venirte hasta Río Grande, y Río Grande ver una alternativa que creo que puede llegar a servir mucho, o hasta Tolwyn, sino utilizar un cable interoceánico y llevarlo, entrar por Almanza, digamos, al revés, y empezar a desarrollar toda esa zona sin tener cuestiones ambientales, pero hoy, como insisto, el mundo resolvió, y si no, mirá, busquen en Google y te va a dar cuenta cuáles son los cables interoceánicos que se tiran para conectar ciudades y el mundo entero, y eso es una realidad que también hay que evaluarla, ¿no? Claro. Moisés, vos me imagino que además igual seguís teniendo contacto con la gente del mundo de la energía. ¿Qué ves de real, de cierto, en cuanto a la voluntad política del gobierno nacional de llevar adelante la obra? ¿Y qué factibilidad hay de que realmente sea el sector privado el que financie la realización, no solamente de la que tiene que ver con Santa Cruz Tierra del Fuego, sino las otras 16 también, que es, según dice el anuncio, mejorarlo y darle casi un 38% más de capacidad al interconectado nacional? Yo creo que, digamos, más allá del espíritu del anuncio, hay cuestiones que hay que aclarar, Gonzalo, y son importantísimas. No es que la inversión la va a hacer el privado. Esta modalidad va a venir con una carga. Los últimos detalles son que a través de tanto el SADE como Camesa va a venir una carga en la facturación de luz de todos los usuarios del país para financiar la obra. Es mentira que el privado va a sacar 6.600 millones de dólares para poder hacer una inversión sin quedarse con la concesión o recupero de corto plazo. Pero el gobierno no es cierto. No, pero el gobierno nacional, una cosa que dice, se supone que se va a hacer la obra que le corresponda a cada provincia, no importa, y que los usuarios empezarían a tener esa carga tarifaria extra una vez que el sistema ya esté funcionando. Bueno, eso dice el anuncio. Eso dice el anuncio, exactamente. Obviamente, la implementación
y efectivamente la puesta en marcha de la obra con los pliegos y condiciones ya una vez estipulado, bueno, podremos hablar con mayor certeza, y eso es cierto, es prematuro poder asegurarlo. Pero sí es cierto de que las prioridades no están precisamente en la zona patagónica. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la última reunión que me tocó a mí como representante de la provincia para cuestiones estratégicas del interconectado 2 de abril, como lo redenominé, ¿no?, en esta primera etapa, 1, 2 y 3, también contaba con la interconexión que se llama del Comahue, que todavía ni siquiera avanzó, que es la conexión de las represas, una vez terminada la represa Néstor Kirchner, Zepernik y Río Turbio, para llegar, digamos, hasta Neuquén, y en esa línea nos colgaríamos nosotros, digamos, de Tierra del Fuego. Esa era la intención, porque la Argentina debiera quedar, como se dice habitualmente, anillada completa a través del sistema argentino, y Tierra del Fuego conectándose para generar electricidad en boca de pozo y poder inclusive aportarles a ese sistema argentino de interconexión mayor capacidad eléctrica, pero mayor capacidad de generación, perdón, pero faltaba líneas de transmisión. Al no haber líneas de transmisión en todo el país, difícilmente Tierra del Fuego pueda conectarse a ese lugar. Entonces, por eso lo veo técnicamente muy lejano, no imposible, pero tiene que ser un anhelo y una política de Estado que me parece que la provincia debe recuperar, debe tener esta discusión a los altos niveles de la provincia, independientemente de los colores políticos, como un proyecto a 30, 40 años, y no depender solamente del gas como materia prima, sino que agregarle valor, generar electricidad, interconectarnos y financiar desde Tierra del Fuego nuestra propia obra. Me parece que ese es el camino, y no esperar que un privado se concesione y tenga la voluntad de resolver algo que el Estado Nacional, en conjunto con el Estado provincial, debe resolver por cuestiones de soberanía energética en este caso, para el autoabastecimiento de toda la ampliación de la matriz productiva fueguina, y la posibilidad de no tan solo exportar gas como lo estamos exportando, sino exportar electricidad, y por qué no venderle electricidad a Chile, que ese es el objetivo. Hoy le vendemos gas para que Chile genere electricidad. Imagínate si la Argentina, si Tierra del Fuego, pudiera construir proyectos que tenemos terminado y presentado también en el Consejo Federal de Energía, y ojalá alguien lo reflote algún día, de la construcción de una mega central térmica en 2 etapas de 500 megas, para poder no tan solo generar esa electricidad con gasoil, sino que exportar hacia el continente y puertas adentro, es decir, hacia Río Grande, todo en Ushuaia, resolviendo la cuestión medular de nuestra provincia, que debe tener esa visión de 30, 40 años, ¿no? Ese es el objetivo, me parece. Moisés, entonces, o sea, ¿no vamos a dejar de prescindir del gas, aún teniendo toda la conexión? O sea, para generar electricidad. Mira, el sistema más barato para los volúmenes que tiene Tierra del Fuego, en concepto de gas y de petróleo, preferentemente con mayor presencia de gas, es lo más barato que vos podés tener hoy para la generación eléctrica. Hasta que no surja otra alternativa, Tierra del Fuego tiene yacimientos muy ricos, incalculables, no tan solo en tierra, sino en el Atlántico Sur, que puede abastecer perfectamente con gas natural para generación eléctrica, y de ese modo no tan solo pensar en una diversificación y resolver los problemas que hoy, por ejemplo, tiene Ushuaia, que serían menores al lado de una obra de esta envergadura, sino que lo resolverían para los próximos 100 años. Me animo a decir, si se piensa y se repiensa una estrategia de construcción soberana, de decisión política ineludible, que debe tener Tierra del Fuego para su crecimiento y su futuro frente a los desafíos que vienen en el tiempo. Entonces, la mejor forma de eso es proyectar, tener alternativas de estas características con gas barato, porque esa es la realidad. Tierra del Fuego es productora de gas a gran escala, y si se desarrolla con un cuello de botella que vendría a ser, por ejemplo, el mega desarrollo de Vaca Muerta, lo cual impediría el transporte del gas fueguino hacia los centros más poblados de altos consumos, lo cual Tierra del Fuego debiera ir pensando estratégicamente, agregarle valor, generar electricidad, ponerlo en el sistema argentino de interconexión,
y diversificar la matriz productiva de Tierra del Fuego, la energía barata, para reindustrializarlo. Me parece que ese es el objetivo que debiéramos pensar entre todos y todas, además de por dónde de llevar un cable, ¿no? Me parece que esa es la discusión. Tal cual, o sea, vos decís, ahora, momentáneamente, ¿se podría estar trabajando, o sea, adelantando laburo, por así decirlo? Porque hablas de estaciones que tendrían que estar a lo largo del recorrido, digamos, desde la zona del estrecho hasta acá, estaciones de transmisión también. Eso no se puede adelantar, o sea, es en vano, sin tener la otra etapa, que es la de llegar hasta por lo menos a Santa Cruz. Bueno, yo creo que todo lo que se haga en función de poder generar en Boca de Pozo no es tiempo perdido. El tiempo se pierde cuando la tecnología avanza, la precarización de las instalaciones eléctricas obsoletas que poseen nuestras ciudades, hay que recuperarlas, y no es posible pensar en reacomodar o refuncionalizar centrales eléctricas si no tenés generación estable, confiable y a precios competitivos, no tan solo para la industria, sino para el comercio, para el habitante común, que debemos apropiarnos de nuestros recursos naturales para poder agregarle valor y tener energía barata para vivir en estos lugares peninsulares. Entonces, el repensar de alguna manera un esquema virtuoso que lleve a la concreción de proyectos de estas características nunca es tarde. De hecho, me tocó a mí poder discutir esto con el presidente de la Nación, con la Secretaría de Energía, con el Consejo Federal de Energía, y plasmar en estos proyectos toda esa estrategia que me parece que debe ser acorde a los tiempos que vivimos. Es decir, los fogueros nos debemos varias discusiones. No creo que sea el camino a las salmoneras, por donde vamos a recuperar y ampliar la matriz productiva. Me parece que es la petroquímica, el polo logístico derivado de las tecnologías con alimentación de servidores a gran escala en la zona norte de la provincia. Me parece que es proveyendo de servicios también en la zona norte para diversificar no tan solo el turismo Ushuaia, sino una amplísima batería de petroquímica, de polímeros y de cuestiones asociadas a la energía que Tierra del Fuego tiene, que no está aprovechando en su gran magnitud. O sea, son de todo lo que se puede derivar la industria hidrocarburífera, estás hablando. De la industria hidrocarburífera, generación eléctrica, el hidrógeno azul que se hace con gas natural, las petroquímicas. Pero tenemos un enorme desafío por delante y hoy estamos simplemente primarizando los recursos y recibiendo magras regalías de la riqueza que se lleva la zona norte de la provincia, en las grandes conglomerados petroleros, entre ellos muchos ingleses. Entonces, ahí me parece, si vamos a hablar de soberanía, hablemos de soberanía en serio. Árbol Energy tiene el yacimiento más importante de nuestra provincia, el último yacimiento más importante, como es el proyecto Fénix, atado a la ley 19640, y Árbol Energy es completamente británica y compró los activos de Wintershall Dea, que es socio de Total Austral. Entonces, claro, que está en el consorcio del yacimiento Fénix. Exactamente. Entonces, me parece que no hay, al menos yo no la veo, permítanme dudar, no hay una estrategia orientada en ese sentido. Empezamos a atarnos los cordones de las zapatillas sin saber caminar. Entonces, vos ves que se crean empresas como Terraigni que sirven solamente para, por lo menos por ahora, ojalá me sorprenda, para alquilar equipos de cuarta para sostener a duras penas la electricidad en Ushuaia. No creo que ese sea el camino. Me animo a decir, sin que nadie se ofenda, que la estrategia y el plan energético provincial todavía está en pañales. Moisés, estamos hablando con Moisés Orza, ex secretario de Energía de Tierra del Fuego. Justamente hablando de que nombraste Terra Ignis, la semana pasada surgió la información que ya había adelantado Boca de Pozo, de que YPF se iba de la provincia, dejaba los yacimientos convencionales, porque está migrando prácticamente en su totalidad YPF a dedicarse a los no convencionales, y que Terra Ignis podría tomar esos yacimientos que deja YPF. ¿Eso es una posibilidad o te están dejando un muerto?
ambas cosas. Ok, Gonzalo. te dejan un muerto, pero con chance de ser revivido. Te dejan un muerto y se van. Sí. Digamos, a mí me tocó por más de 25 años recorrer cada caño que está tirado en la zona norte de la provincia, inclusive el proyecto Metanex, ¿no? Que me ha tocado por mi especialidad, ¿no? Especialista en instrumentación, aplicar procesos, mediciones de gases, de transferencia y custodia y exportaciones de gas natural. Y me ha tocado tener todos sus proyectos desde YPF Bridgestone, aquel consorcio que abrió, digamos, de alguna forma en la época menemista, después de la privatización de YPF, prácticamente depletar todos los yacimientos existentes en la zona norte, generando no tan solo, no generando, digamos, nuevos volúmenes aplicables y nuevas exploraciones para buscar más gas y más petróleo, sino que desinflaron los yacimientos y lo dejaron en un pasivo que después se lo volvieron a vender a YPF cuando volvió a la isla. Entonces, esa lógica que hemos vivido, lo que hemos transitado en varias etapas, y a mí me ha tocado desde la primera privatización de YPF, el recupero de YPF a través del 51% del gobierno de Néstor y Cristina, y ahora ver nuevamente como digamos, el espíritu del gobierno nacional es concentrar toda la actividad en Vaca Muerta y dejar los yacimientos maduros con los pasivos ambientales a las provincias, que vaya a saber cuál es la intención, ¿no? Porque yo la verdad es que dudo muchísimo al no tener un ministerio de energía firme, con capacidad de no dejarle en manos de una consultora, como se hizo en nuestra provincia, que vive a 3.000 kilómetros de acá, en un edificio en Puerto Madero, y me parece que hay una discusión para dar ahí. Yo no creo que la provincia deba hacerse cargo de los pasivos ambientales, de los pasivos, porque conozco las instalaciones y existe, Gonzalo, permíteme decirlo, una enorme preocupación de compañeros y compañeras, de los cuales hemos trabajado juntos en las plantas existentes en Tierra del Fuego, porque inclusive el deterioro que se ve por la falta de inversión por parte de YPF, lamentablemente nuestra provincia no le ha exigido al menos tener auditorías ambientales, auditorías ¿cómo se dice?, de integridad de equipo, digamos, una serie de cosas que la industria necesita y que la provincia no es obligación de la provincia realizar con la mayor transparencia y profesionalismo posible, y no se ve, y la preocupación es muy amplia ya. Moisés, gracias por este panorama, fundamentalmente lo tiene con el interconectado, y bueno, seguramente seguiremos también de cerca qué es lo que ocurre con este posible traspaso de los yacimientos. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes, Gonzalo. Un Éxito abrazo. en la programación de Abrazo Grande. Muchas gracias, un abrazo, Gracias. hasta luego. Moisés Solorza, ex secretario de Energía de Tierra del Fuego, bueno, dándonos algunos detalles técnicos de lo que es la posibilidad de este anuncio, ¿no?, del interconectado entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero también con una mirada un poquito pesimista respecto de cuánta bola puede ser que el gobierno nacional le dé efectivamente a la Patagonia para poder concretar estas iniciativas, además de hacer una observación ideológica también crítica de este esquema de financiamiento que el gobierno nacional está pretendiendo, porque entiende Solorza que la inversión debería ser por parte del Estado en un esfuerzo que discutirían la provincia y la nación, como fuera, pero que fuera estatal, porque se trata de una cuestión de soberanía.